Hermanos, este texto el cual hoy vamos a exponer es un texto que nos va a permitir encontrar profundas verdades sobre esta realidad de un Jesús, de un Dios que nos hace entrar en situaciones de adversidad, que nos empuja a las tempestades para que nosotros aprendamos a vivir confiados solamente en aquel que puede hacer posible lo que para nosotros es imposible. Entonces, hermanos, cuando nos encontramos con Jesús, cuando nos encontramos con el Señor y el Salvador de nuestras vidas nunca serán igual. Porque, hermanos, si nosotros decimos que nos hemos encontrado con Dios, pero nuestras vidas siguen de la misma manera, algo está pasando, tenemos que replantearnos si estamos realmente en la fe. Tenemos que preguntarnos si hemos nacido de nuevo, si somos del Señor, y si somos del Señor y nuestra fe es genuina, que Dios nos haya justificado y nos haya santificado. Ahora, hermanos, tenemos que empezar a crecer, porque Dios exige cosas a su iglesia, de las cuales que creo yo que todavía no se están dando en este tiempo, extender su reino hasta lo último de la tierra a la manera de Dios. No a la manera del hombre, no conforme al propósito del hombre, sino conforme al propósito de Dios. En el Evangelio de Mateo encontramos en el capítulo 14 un relato de la Sagrada Escritura en el cual Jesús se les aparece a sus discípulos caminando sobre las aguas en el mar, cuando Él previamente, después de haber multiplicado los panes y los peces y de haberle dado de comer a toda esa gran multitud, de pronto, sabiendo que lo querían hacer rey, que lo iban a buscar para que él pudiera estar de alguna manera siendo el administrador de todo de esa situación, que este es bueno, este nos conviene porque este nos está dando de comer. Ellos lo buscaban por los panes y los peces. Jesús, sabiendo todo esto, Jesús hizo algo importante, los metió en la barca y los mandó a que cruzaran al otro lado, porque él tenía que tratar, mientras ellos iban en esa barca, con las vidas de cada uno de los discípulos, como Dios quiere tratar con nosotros en esta mañana. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante, dice: enseguida Jesús. Enseguida, esto es al instante, algo que no se demoró Jesús mucho de lo que estaba aconteciendo allí con la alimentación de los 5,000. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud, Jesús subió al monte. Y acá hay una particularidad que quiero que la registre, hermano, porque usted ya sabe cuál es mi posición en cuanto a esta cuestión. Dice que Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús, ese enseguida es importante, Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres o eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo
de Dios. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, estamos delante de tu presencia como iglesia y necesitamos oír tu voz. Ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a poder recibir la enseñanza que tú nos quieres transmitir como iglesia, como pueblo. Te pedimos y pedimos al Espíritu Santo de Dios que controle nuestras mentes, nuestros pensamientos, que obre en nuestro favor, de tal manera que nosotros podamos recibir esta palabra, y esta palabra que es la semilla que no volverá vacía, sino que ha de producir el efecto para el cual es enviada, obre en nosotros, creciendo nuestra fe, aumentando nuestra fe, o aún haciéndonos nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Un grupo de discípulos que estaban en una barca. Esa es la escena en la cual nos encontramos en este texto de Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Un grupo de discípulos que estaban en una barca, un grupo de hombres, una barca, un maestro y una gran tormenta en la cual ellos tuvieron que atravesar. La tormenta podría representar para cada uno de nosotros las diferentes circunstancias que en nuestras vidas nos toca atravesar. Ahora, ¿cómo vamos a responder? Esta es una pregunta que vamos a, de alguna manera, desarrollar y es la respuesta final de cada uno de nosotros que hemos venido en este día domingo 15 de enero del 2023 para poder oír la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra postura cuando nosotros, después de haber llegado a bendecir el nombre del Señor, a recibir la palabra viva, a recibir el consejo del Señor, cuál va a ser nuestra reacción al salir de este lugar? ¿Seguiremos siendo lo mismo de antes o atenderemos atentamente a la voz del Señor para guardar y poner por obra y ver nuestras vidas transformadas de una manera gloriosa que solamente Cristo puede hacer? ¿Cómo estaremos hoy en este lugar? Recibiendo la palabra con gozo, con alegría, las correcciones, las instrucciones y todo lo que Dios quiere hacer en nosotros conforme a su voluntad, o estaremos apáticos, indiferentes, diciendo: "Oh, otra vez el hermano Eduardo, ¿para qué? Me voy". Que Dios, en su bendita gracia, nos permita a nosotros en esta mañana responder de una manera aceptable y conforme al propósito de Dios. ¿Cómo será que vamos a seguir mañana? ¿Cómo será que nosotros estaremos desarrollando este 2023? Hay una parte que solo Dios la va a hacer y la puede hacer, porque sabemos y entendemos que nosotros no hemos elegido al Señor. Es imposible que nosotros decidiéramos por el Señor. No se trata de decisionismo, se trata de elección divina. Y si hoy nos encontramos delante del Señor es porque Él nos ha traído a su gloriosa presencia. Él puede hacer lo que para nosotros es imposible. Él puede salvarnos, Él puede darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, y eso lo hemos entendido siempre así. Solamente Él puede justificarnos por la fe en Jesucristo. Pero hermanos, hay una parte que nosotros debemos hacer, y esa es la respuesta del día a día que tenemos nosotros delante de Dios en esta tierra mientras estamos de paso para poder realmente o adorar o no al Creador. Y vamos a ver, porque esto es tan importante, hermano, este texto, a mí me impacta lo que enseña la palabra, toda la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero este texto tiene algo, hermano, que atrapa, que transforma, que nos lleva a evaluarnos, que nos lleva a entender cosas que antes no entendíamos,
que cuando pasamos por el desierto, cuando pasamos por las adversidades, cuando estamos allí como agonizando, cuando estamos como que se acaba la fuerza, como que la agua nos tapa hasta la cabeza. Yo no sé cuántos vivieron una situación de momentos difíciles, de poder encontrarse literalmente siendo arrastrado por las aguas. Yo tengo un triste momento allá en el pasado. No es para la risa, es una realidad. Allí donde yo estuve ese día caminando con agua hasta prácticamente mitad de pierna, ni siquiera la rodilla. Ese día estaba ahí en el dique, el Cadillal, haciendo una pesca con las manos porque y aquellos que quizás estuvieron en ese día con muchos de acá o se enteraron, esto sucedió allá en el 2000 me recuerdo, caminando, sacando pescado, sábalo con la mano. 3 amigos míos se ahogaron al día siguiente, en ese mismo lugar. Lo que ellos no tuvieron en cuenta es que el Cadillal es un dique y que tiene zanjones y que cuando vamos caminando, lo que la apariencia nos da cuando estamos pisando esa arena, ese barro es, no pasa nada, y de pronto nos encontramos en un precipicio. Y mientras los demás decían, nos están haciendo una broma, sus familiares decían, están haciendo broma porque eran de hacer bromas. No era ninguna broma. El agua literalmente los tapó. Cuando tenemos esas experiencias horribles, yo una vez quedé atrapado en un salvavidas y ese salvavidas se transformó casi en la tragedia de mi vida. Era pequeño y los salvavidas que se utilizaban, por lo menos allá en Trancas, era de una cubierta de un auto. Y yo cabía, imagínense si era como este niñito que está ahí, parado, adentro así. Entonces, cuando yo ingresé al hueco del salvavidas, de esa, ¿cómo se llama? No es cubierta, es cámara. La cámara inflada esa, abajo, con cámara y todo. La cámara no funcionó como salvavidas, no flotó, no sé qué pasó. Y yo pude sentir el grito de mi tío buscándome adentro. Cuando vivimos la muerte de un ser querido que nos golpea más que una tormenta, más que una inundación, y tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, porque tenemos promesas de que un día nos volveremos a encontrar. Tempestades, dolores, tristezas, tragedias. Hemos pasado una pandemia donde muchos han perdido a sus seres queridos y nosotros, por la gracia de Dios, hemos pasado con o sin enfermedades y estamos aquí escuchando la voz del Señor, de que Él nos está procesando, de que Él nos está tratando, porque Él quiere ver algo en nosotros que todavía no ha visto, porque Él está reclamando algo a su iglesia que todavía no ha sucedido. No hemos llegado a la dimensión espiritual o al crecimiento espiritual o como usted lo quiera entender, a la estatura de fe de Cristo, porque todavía estamos mirando como los pollos en el suelo y no ponemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los discípulos ingresaron a esa barca no por voluntad propia. Jesús los obligó a entrar. Así dice la palabra de Dios. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. O sea, les ordenó. La orden de Jesús era: ingresen en esa barca, váyanse hacia el otro lado y después yo me junto con ustedes. Ellos tal vez estaban pensando, Jesús va a tomar otra barca. Era costumbre de que había no una, había varias
en la orilla de la ribera. Y era notorio de que muchos de los que le seguían a Jesús lo hacían caminando, pero otros lo hacían también en sus barcas. Entonces, quizás ellos dijeron, Jesús va a subir en una barca como cuando nosotros tuvimos aquella gran tempestad y Jesús estaba durmiendo con nosotros en esa barca, que es otro evento y que vamos a conectar con este, en Mateo capítulo 8. Vamos a Mateo capítulo 8, porque esto tiene conexión, hermano. ¿Cuántas tormentas tienes que atravesar para que puedas madurar? ¿Cuántas barcas tienes que subir para que puedas ser pulido a la manera de Dios? En San Mateo capítulo 8, la palabra de Dios nos enseña, en el versículo 23, dice, y entrando él, habla de Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron en la barca, no le iban a seguir caminando por las aguas. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, Jesús dormía, una gran tempestad, lo mismo que el cuadro este. Un grupo de hombres, una barca, el maestro, ahora en esta barca, no alejado de la barca, y una gran tempestad. Y vamos a ver las respuestas de estos dos pasajes que nos van a dar una enseñanza importante a nosotros que somos los hijos del Señor. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Las mismas reacciones que en el capítulo 15, en el capítulo 14. Las mismas reacciones son donde ellos, después que lo ven caminar sobre las aguas, pensaban primero que era un fantasma. Cuando él se acerca y le dice, soy yo, tengan ánimo, no teman, en todas palabras, tened ánimo, soy yo, no temáis. Ahí es donde ellos le están pidiendo a gritos que él pudiera calmar esa tempestad. Aquí, en este texto del capítulo 8, dice, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Hasta ahí está todo bien. Hasta ahí está aceptable. Jesús les dice, muchachos, vamos, subamos en esta barca, porque tienen que seguir predicando y tienen que cruzar el río, el mar, pero sin embargo, Jesús es muy particular. En este evento él se duerme, cansado, pero también porque tenía que tratar con ellos. Él se va a hacer una siesta ahí. Y cuando viene la tempestad, todos lo atacan literalmente a Jesús, de manera irreverente. Quiero que recalque eso. En esta primera tempestad, la que registra Mateo capítulo 8, los discípulos se van a despertar a Jesús y lo hacen de manera irreverente. Porque le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. Como diciendo, ¿qué no tienes en cuenta lo que nos está pasando? ¿Por qué no trajiste esta barca para que muramos aquí? Pero sin embargo Jesús reprende al viento, viene la calma, todo, y ellos se maravillan. Mire esta palabra en el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, esta pregunta es importante, después vamos a hacer hincapié en esta pregunta. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Si nosotros tuviéramos que tener este texto fuera de lo que sigue en la otra tempestad, nosotros diríamos, wow, siempre, cada vez, y es así, que el Señor hacía un milagro, todos se maravillaban y todos le aplaudían. ¿Qué hombre es este? No están diciendo qué hombre es este en el sentido de darle la gloria. Ellos estaban dudando de quién era realmente esta persona.
Ellos no le conocían al Jesús, al Cristo, al enviado, al Rey de Reyes. Ellos no le conocían. Para ellos era un hombre que tenía poderes, era algo especial, no era cualquier persona, tenía poderes. Para los hambrientos, era el líder especial para que administrara las finanzas de ahí. Nos va a dar de comer panes y peces todos los días. Si con 5 panes y 2 peces hizo terrible multiplicación. Y ellos dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y vamos al otro texto. Jesús, en el capítulo 14, los hace entrar en la barca. Y ya cuando lo hace entrar a la barca, nosotros vemos que este no es el mejor lugar para tener un encuentro con Dios, por el contexto. Pero es el lugar que Cristo escoge por razones específicas, porque Él tiene que tratar con cada uno de los que están en esa barca. No es la primera vez, como dijimos anteriormente, que Cristo los hace entrar en una barca. Pero lo importante de este texto aquí, donde nosotros estamos ahora desarrollando de Mateo 14, hermanos, es, número 1, y esa es la diferencia con la otra parte, Jesús ya no está con ellos en esta barca. Jesús se había retirado ¿a qué? ¿A comer? A orar. Gracias, hermano, por recordarme eso. A orar. No estaba descansando como en la otra barca. Él se fue a orar al monte. Un lugar de altura donde podía mirar todo. Él los podía ver cuando ellos subían en esa barca y venían a la otra ribera. Él se quedó en ese monte mientras ellos cruzaban al otro lado y él lo estaba mirando. Esa es la primera diferencia con la otra tempestad. ¿Por qué primero Jesús con ellos y después Jesús lejos de ellos? Porque Jesús, como a nosotros, nos está enseñando a que tenemos que aprender a depender de Dios, no solamente físicamente, o sea, que está físicamente, sino que Él está espiritualmente para siempre con nosotros. Y cuando nosotros, hermanos, estamos bien, no tenemos problemas, no estamos atravesando tempestades, evangelizamos, predicamos, aconsejamos, enseñamos, puedo confiar, cantamos, pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando ya el Señor nos hizo entrar en esa barca y Él está sentado a la diestra de Dios Padre y algún día regresará, es donde nosotros tenemos que realmente demostrar si nuestra fe ha madurado a tal punto de saber superar toda adversidad que se nos presente en el camino. Esa es la realidad de esta cuestión. Jesús lo hace ingresar en esta barca y va a despedir la multitud. Pero llega la noche. Cuando Jesús está orando, llega la noche. Jesús estaba solo. Y la barca, dice, versículo 24, estaba en el medio del mar. Ese de que estaba en el medio del mar, hermano, es para que tengamos una noción de que no estaba cerca de la orilla. Estaba lejos. No había posibilidad de tirarse ahí para salvarse. No puedo llegar yo, ¿cuántos metros hay? No, son, qué sé yo, 2,5 kilómetros y yo hasta 2 kilómetros nado y no sé cómo estarán estas aguas, son bravas. Pedro conocía todo, los pescadores conocían todo, ellos eran avesados en esta cuestión. No era la primera tormenta con Jesús durmiendo ahí o ahora con Jesús sin ellos o ellos sin Jesús. Ellos vivían en tormenta porque eran pescadores y sabían que las cosas se ponían feas. Además, si ahora estaban en esa barca era porque habían superado a cuántos habían partido porque se les tumbó la barca, porque se anegó la barca, porque qué sé yo, azotó tanto el viento y que terminaron sin vida. Era de noche
en medio del mar. Y para completar, en un horario complicadísimo, a la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche era un horario desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la tarde, teniendo en cuenta que se dividía la noche en 4 vigilias, desde las 6 de la tarde a las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6. Ellos estaban en la cuarta vigilia de la noche. Estaban en el horario más complicado, porque es en el horario donde usted es difícil que se mantenga despierto. Yo por lo menos llego hasta la tercera vigilia de la noche. Y ya en la cuarta vigilia no sé si estoy ahí. Mi esposa me dice, sí estás porque yo te escucho roncar. Entonces, estoy ahí. A la cuarta vigilia de la noche. Desde las 3 hasta las 6. Si alguien viene ahí, hermano, no sé, me levanta y me lleva y yo ni me entero. Es un horario complicadísimo. Imagínese usted en una tormenta, en medio del mar, en una barca, y ellos sabían que la barca era la seguridad de ellos. Ellos se aferraban allí cuando venía el viento y venía y trataban de sobrellevar la cosa, pero de pronto Jesús aparece en escena. Jesús aparece en escena, hermanos. ¿Cuándo aparece en escena Jesús? No aparece en el momento en que ellos comienzan a tener el problema. Porque si nosotros vamos al texto, ellos más o menos ingresaron, y Juan da evidencia de esto, como a las 5 de la tarde a remar. Y si ellos ingresaron como a las 5 a 6 de la tarde a remar, estamos hablando ya cuando iba a ingresar al anochecer, dice la palabra de Dios, o sea, iba a ingresar la primera vigilia de la noche, eso podemos verlo en San Juan. Hermanos, ellos podían atravesar la ribera en un santiamén, como dicen algunos, tipos cancheros. Allí uno estuvo, Pedro, me imagino yo, pescador, acostumbró a levantar pescado de no sé cuántos kilos, redes pesadas llenas de pescado. Y de pronto, ellos se encontraban casi llegando a las 10 horas, remando en la mitad del camino que tendrían que haber atravesado en 2 horas y media o 3 máximo. Algo estaba pasando. El viento le era contrario. Las dificultades estaban a la vista. Estaban a la mitad del camino en 10 horas. Ya tendrían que haber pasado por allá. Y Jesús estaba orando, porque Dios está tratando con ese grupo, como está tratando con nosotros aquí. Y Jesús está viendo que Pedro seguramente le dice, dale Juan, vamos Andrés, que mové, que dale, que pum, que pan, que agarrá el remo, que no te quede ahí, que si no acá nos come el viento, nos come la tormenta, nos traga el agua, no sé qué habrán gritado en ese momento. ¿Qué grita usted cuando está en problema? ¿Qué es lo que primero le sale a usted cuando está ahí en momentos de aflicción? Hay reacciones y reacciones. Yo he escuchado hermanos gritar como que literalmente se acabó la vida, se terminó todo. Entran en una situación de pánico, y ellos estaban con pánico, tenían miedo. La ansiedad le ganó de mano. Y ya estaban en una aflicción extrema. Ellos estaban en una situación donde para cualquier psicólogo estos son duros de romper en el coco, son locos. Exponerse de esa manera así. ¿Quién es el que los mandó en esa barca? Le hagamos un juicio. ¿Cómo va a mandar a esos hombres ahí para que mueran en esa tempestad? Estaba difícil la cosa, no era fácil. Pero Jesús no va inmediatamente a resolver el problema de ellos cuando ellos estaban remando casi 10 horas. Jesús no está mirando. Jesús dice que Jesús lo había visto. San Juan nos enseña esto, hermanos, y es como que Jesús le está dando una enseñanza. Jesús en San Juan capítulo 6 nos dice, al anochecer, esa es la evidencia, al anochecer, el inicio de la primera vigilia, versículos 16 del capítulo 6 de San Juan, dice, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro. O sea que si estaba oscuro es como que comenzaba
hermano, la primera vigilia de la noche. Estaba ya oscuro. No estaban en la cuarta vigilia después de cuánto, 10 horas que estuvieron ahí. 10 o 12, no sé si lo engancharon de 6 a 6, tuvieron hasta las 12, ¿no? Capaz que el Señor lo tuvo hasta el último segundo de la cuarta vigilia, no sé, eso no dice el texto. Lo que sí dice es que entre 10 a 12 horas los vagos ahí estaban. Crisis total. Me imagino yo al hermano Lorenzo ahí, ¿no? Metele Pedro porque acá estamos liquidados, ¿no? Mové las manos. Y dice la palabra de Dios que entrando en la barca iban cruzando el mar y luego dice se levantó el mar con, versículo 18, con un gran viento que soplaba. Y dice, y cuando habían remado por 25 o 30 estadios, eso es aproximadamente 4.800 kilómetros, o sea, 4 kilómetros 800 metros. Eso habían remado en 10 horas, estos campeones de natación, estos campeones de remo. Ahí habían llegado. Se la puso difícil Jesús, ¿no? Sí, se levantó Satanás. No, no se levantó Satanás. Jesús te está tratando. ¿Qué es Satanás? Satanás es nada delante de Dios. Que el diablo, que esto... ¿Qué diablo? Si el diablo es el diablo de Dios. El problema sos vos, no el diablo. Hombres de poca fe. Y Jesús aquí dice, y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, dice, habían remado. Eso da evidencia de que estaban ahí peleándola. Dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Y Marcos dice que el Señor los veía remar y como que Marcos dice, vamos a ir a Marcos. Me gusta esto. Porque esto es proceso de Dios, 100% de Dios. Acá el diablo no tiene nada. Es Dios, hermano, no el diablo. Mire, capítulo 6 de Marcos, versículo 45, dice, enseguida hizo a su discípulo entrar en la barca a ir, el mismo suceso, dice, delante de él a Betsaida, a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Qué se fue a hacer Jesús? A orar. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Sigamos el texto y después vamos a hacer la aplicación de esto. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y dice, y viéndoles remar, o sea que Jesús estaba así, era, ¡epa, los muchachos! Como que lo están mirando un poco, ¿no? Cuando usted mira a su hijo, ¿ves qué hace? ¿Se para a mirar a su hijo usted? El que tiene hijo o hija. Y yo lo miro de reojo, ¿no? Y digo, a ver si sabe ya lo que le enseñé o no. Vamos a tener que volver a enseñar esto, ¿no? Esta otra materia pendiente, esta asignatura no la pudo pasar. Te lavo el auto, papá. Bueno. Y ya cuando va a agarrar la virulana, vos le decís, sentate, papá, ¿qué me querés rayar la pintura? ¿Cómo me va a agarrar con la virulana, hijo? Por favor. No es mi hijo, no hizo eso, te estoy diciendo. Es una expresión grotesca para que usted entienda de que cuando no le llega, vio el mensaje y la información y te lavo el auto y le metió agua ra. Es para que le saque brillo, dice. Le va a sacar brillo a la chapa, le va a sacar brillo. Ahí está, Jesús, viéndoles remar, versículo 48. ¿Cómo estaban ellos? Estaban agotados. No era fácil. Dios no se está burlando de ellos. No. No es que está festejando diciendo, no. Dios por amor trata con nosotros. Pero que quería demostrarle a estos hermanitos nuestros del pasado que tenían un poquito así, como dijo el hermano Oscar Fulco, de soberbia. Creo que tenían un poquito más de soberbia. Pedro, hasta la muerte, Señor. Te van a zarandear como a trigo. El diablo me ha pedido, o sea que yo soy el que voy a autorizar esto.
El diablo está en el medio porque es el instrumento para que yo te santifique. Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y seguramente Pedro dijo, sí, me imagino que vos dijiste, te reprendo, Satanás. No, ¿sabés lo que va a pasar? Ya vas a ver lo que te va a pasar. Porque tengo que tratar con vos, Pedrito. Y este Pedro, al cual muchos han criticado, y acá está uno, en el pasado, qué hombre de poca fe este Pedro, hoy voy a reconocer mi equivocación, porque al final Pedro aprendió la lección y yo nunca la aprendí. Estaban ahí. Y dice la palabra de Dios que veía a Jesús remar con gran fatiga porque el viento le era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Pero primero lo estuvo mirando. Primero estuvo en ese proceso de vamos a ver cómo salen de esta. ¿Qué cree usted que estaba esperando Jesús de ellos? ¿Qué cree usted que estaba esperando Jesús de ellos? Si ellos estaban con gran fatiga, en medio del mar, en la noche más oscura, o no más oscura, en el momento, en el horario más oscuro de la noche, la cuarta vigilia de la noche, donde las fuerzas se agotaban más todavía porque ya venían de toda una jornada de remo, tras remo, 4 kilómetros, 800 metros, 5 kilómetros, y no llegaban y no avanzaban y estaban, me imagino que los brazos liquidados, o sea, hacían 2 metros, venían 100 para atrás. Girando como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, cuando habían podido atravesar en un par de semanas a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la respuesta del Señor está ahí, porque eran hombres de poca fe, porque eran personas que no habían estado ejercitando la vida de oración, porque eran personas que decían que ore otro. Yo estoy para predicar el Evangelio, que ore el hermano, que ore la hermana. ¿Cuál era la actitud de ellos? Ellos dicen, vamos a salir de esto. Ellos ponían la confianza en ellos, no ponían su confianza en Dios. Hermano, ¿en quién estás poniendo tu confianza? Ellos estaban diciendo, yo puedo, estoy preparado para esto, yo estudié para desenvolverme en esta cuestión. Los arquitectos más importantes quedaron sepultados en esos edificios. Se le vino el Titanic en el primer viaje, ni Dios lo puede hundir. Sí, vamos a ver. Y hubo muchos creyentes que partieron a la presencia del Señor y hoy están glorificando a Dios porque ellos, aún estando en ese Titanic que se hundió, estaban en Cristo Jesús, sabiendo que la gloria que les venía, la gloria posterior era mayor que la primera, y lo que venía de Dios era lo mejor. Se hundían y se ahogaban como muchos de los grandes predicadores que murieron ese día, exaltando y predicando hasta lo último a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos no oraban, remaban. Si les agotaba la fuerza, se quedaban ahí. No, en ningún momento dice la palabra que se pusieron a orar, porque si no hubiera quedado registrado. ¿Usted cree que no hubiera quedado registrado si realmente se hubieran puesto a orar en ese momento? ¿O no ve la iglesia primitiva? Dice, Pedro, ya maduro, ¿no? Pedro ya pasó el proceso. Ya lo negó el Señor, ya se arrepintió Pedro, lloró amargamente, vino el Señor, lo restauró a Pedro. Por eso digo, no le demos con un caño a Pedro. Porque parece que el testimonio de Pedro acá, se mandó, como vamos a ver más adelante, se mandó a caminar sobre el agua para hundirse. ¿Pero para qué te mandás? Te hubieras quedado en la barca, como los otros 11 que estaban ahí. No. Pedro, hermano, hizo lo que tenía que hacer. Pedro asumió un desafío. Pedro se la jugó.
Pedro no se quedó en esa barca. No dijo, yo no me voy a aferrar a mi profesión, yo no me voy a aferrar a esto, a la plata que tengo o a lo que considero que es mío. Yo voy a ir delante del Señor. Ahí estaba el Señor procesando a estos discípulos, hermanos. Los discípulos lo ven a Jesús andando sobre las aguas, pero no lo ven a Jesús. Ellos ven un fantasma, porque ante la adversidad, hermano, y esto sucede en toda persona, esto sucede en todo, cuando viene la aflicción un poquito más fuerte de la que hemos estado experimentando, hay veces que nos tumba, nos turba, nos ciega, nos distorsiona la realidad de la que nosotros nos encontramos, y ahora vemos todo como que se perdió la situación. Acá estamos perdidos, se terminó todo, se acabó todo, esto ya no tiene solución. Y ¿sabes qué? Muchas veces, como nosotros vivimos con Sarita una experiencia, yo estaba re enojado, me sacaban de 12 años de estar bajo un techo, plácidamente, los hermanos que conocieron ese lugar saben, plácidamente, no pagaba luz, no pagaba gas, estaba sin pagar alquiler, estaba chocho, imagínense, quería seguir viviendo en ese lugar. Viene el médico de Jujuy, Eduardito, necesito el lugar. Se me pararon los pelos así, quería llamar a la doctora Cabeza, que le hagamos un juicio, que me tienen que pagar, no. Yo simplemente le dije, aun cuando hice así, dame tiempo para que yo pueda tener lo mío. Y los hermanos son testigos que eso fue en el año 2016 y el Señor suplió nuestro lugar para vivir, porque hemos aprendido a confiar en Dios. Nos sacan de un lugar, Dios nos permite eso, porque Dios tiene algo mejor para darte a vos. Pero es necesario bajarse de la barca. Es necesario creerle a Dios y no a los hombres. Es necesario poner nuestra confianza en Dios. Ellos tenían una distorsión. Es un fantasma, y me imagino todo lo que se les pasó por la cabeza. Estaban con miedo, estaban desanimados, estaban asustados, en pánico. ¿Quién padeció pánico no lo sabe? Yo, parece que toda la viví yo, ¿no? El pánico es una patología a nivel psíquico, es una alteración de nuestra percepción y que tiene que ver con alguna cuestión de tipo neurotransmisores. Es donde hay un desequilibrio de alguna sustancia a nivel cerebral, producto, según la medicina, podría ser o no discutible, un estado depresivo. Una persona que atraviesa un estado depresivo, falleció mi papá, queda, cuando yo estaba estudiando el tercer año en la Facultad de Medicina, queda literalmente expuesta a un abanico de situaciones. Entonces el corazón empieza de pronto a largar adrenalina 1000 por hora y parece que te sale por la garganta, que te explota, que ya tenés un infarto, que ya te agarró, un cáncer en el estómago, se te mete en la cabeza que tenés un tumor en el cráneo, que se te está quitando el aire, que ya querés salir corriendo, que me falta el aire, que no puedo respirar y estás respirando, ¿viste? Normalmente, que me estoy ahogando y estás comiendo como nunca. Entonces, es hasta que empezás a procesar la información y decir, papá, no. Y el médico una vez me dijo, parece que me hubiera hablado Jesús con el médico. Me dice el médico, ¿usted sabe que no se va a morir con esto? ¿Ah? Le dije yo veía la muerte todos los días. No te vas a morir. Porque esto es simplemente una alteración a nivel psíquica. Vos no tenés nada. Chequeo, Holter de presión, Holter de 3 canales, ecocardiograma, ecodoppler. Mire, pasado por escáner de todo tipo. No tenés nada, loco. ¿Qué te pasa, flaco? Y ¿saben qué, hermanos? Dios nos trata para poder prepararnos para lo que viene por delante. Porque se vienen vientos contrarios, se vienen adversidades grandes, se vienen grandes tempestades. Pero si hay algo importante que rescatamos de la palabra de Dios es que Jesús va a aparecer en el momento justo. No va a retrasar su gloria, ni su presencia, ni su majestad en cada uno de nosotros. Él va a aparecer cuando sea necesario. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús se aparece
cuando ya está viendo que ya era el momento de aparecer, cuando ya sabía que iba a tratar con ellos, cuando ellos ya habían aniquilado toda esperanza humana, cuando ellos ya estaban en la última, liquidados totalmente, Jesús aparece ahora diciéndole al Señor, ya está. Y ahora que están liquidados ya no van a sacar mano, ahora le voy a hacer ver que no es con espada, ni con lanza, ni con jabalina, sino que es por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Jesús lo calma, le dice, no temas, porque es un tema que tiene que tratar Jesús con nosotros. ¿Cuántas veces te dijo no temas a vos, Esteban? A mí todos los días. 365 veces escrita en la palabra, según Adrián Roger. Otros dicen que menos, otros dicen que más, no sé. A mí me habla todos los días el Señor, no temas, Eduardo, no temas, confía, descansa, reposa, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Fe, cree y verás la gloria de Dios. Pero ya está muerto, ya está ahí en la tumba, ya está podrido Lázaro. Si crees, verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No estoy diciendo que vamos a ir a resucitar a los muertos ahora, no. Estoy diciendo que Dios hace como Él quiere y va a obrar en circunstancias que parece que para nosotros ya se pudrió todo, ya está todo terminado. No, hermano, Dios está en control de todas las cosas. Él está obrando, Él está ministrando, Él está procesando nuestras vidas espiritualmente hablando. Y Pedro, hermano, cuando ya escuchó la voz del Maestro, cuando el no temas fue, ¡ay, Jesús! Entonces Pedro le dijo, como diciendo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y esta formulación de la pregunta me parece que es equivocada en el sentido de que Pedro no se iba a tirar a las aguas a menos que supiera que era Jesús. Porque él sabía que si se tiraba a las aguas y no era Jesús, se acababa la cosa. Pedro estaba seguro de que Jesús estaba ahí con él. Y él se lanzó. Por eso digo que él trató con los 12, pero específicamente con Pedro. Dios trata con toda una iglesia, pero específicamente contigo. ¿Estás aquí en esta mañana? Entonces le dijo el Señor, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Luego sabemos lo que pasó. En un momento tuvo miedo, comenzó a hundirse, y el Señor no le reprochó cuando él dijo, Señor, sálvame. Sino que Jesús con amor extendió la mano, asió de él y le dijo, no le dijo reprochándole hombre de poca fe, le dijo, en otras palabras, eres un hombre de poca fe, pero tienes que trabajar en tu carácter para crecer en la fe. Y le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Cuántas veces perdiste cosas, bendiciones? Retrasaste cosas. Yo estoy seguro de que Dios es providencialmente el que controla todo hasta los segundos de nuestras vidas. Pero muchas veces, hermanos, esto es un tema. Estamos tan metidos en esta barca que es la obra del Señor, que nosotros podemos hoy decir, estamos aquí en la iglesia, que esto sería nuestra barca, y hay hermanos que se han decidido sentarse atrás y otros han decidido sentarse adelante. Hay hermanos que han sido beneficiados porque han estado ministrando acá y otros que solamente han estado de oyente en ese lugar. Hay hermanos que están recibiendo la palabra de Dios y hay hermanos que ni siquiera saben de qué se trata este tema. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está en control de todas las cosas, pero Dios está tratando con nosotros para que nosotros despertemos a una vida de adoración completa a Él. Los primeros momentos de tragedia, de tempestad, en capítulo 8, ellos dijeron, ¿quién eres? ¿O quién es este hombre? No le conocían a Jesús. No le conocían a Jesús. Sin embargo, encontramos la reacción ahora en el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca, hermano, abra los oídos. Los que estaban en la barca vinieron y ¿qué dice? Adoraron.
No solamente se maravillaron, no solamente estaban felices por lo que Dios había hecho, sino que ahora le adoraron. Hermanos, es imposible que una persona adore a Dios a menos que sea de Dios. Y aquí está diciendo, ellos habían confesado, habían reconocido, verdaderamente eres hijo ¿de quién? De Dios. Jesús se le reveló como el Hijo de Dios, Jesús se le reveló como el Todopoderoso, Jesús se le reveló como el Salvador, Jesús se le reveló como el Señor, Jesús se le reveló como el Rey, como el Profeta, como el Sacerdote, a sus discípulos en diferentes escenas. Jesús estaba tratando con ellos, primeramente con Pedro, porque con Pedro trata de una manera muy particular. Entonces esto significa que Dios va a tratar de una manera muy especial con cada uno de nosotros aquí. Aquí hay pastores, Pastor Lázaro, Pastor Nicolás, Pastor Raúl está ahora con el anciano en este momento, con el hermano Fernando, están ellos ahí en el sanatorio, en ese horario de 11 en adelante tenían el ingreso. Aquí hay pastores que Dios lo va a llevar realmente a crecer de una manera gloriosa, en el sentido de que van a extender el reino de los cielos. Mire, ranchillos, no sé si nuestro hermano dudo ya Lázaro que a Brasil, no sé, capaz que lo manda a Venezuela, a Colombia, a Estados Unidos, no sé a dónde lo va a mandar el hermano. Gloria a Dios. Hay hermanos que vienen de allá de Nueva Esperanza, Santiago del Estero. Dios está usando a nuestro hermano Oscar Fulco con enseñanzas gloriosas sobre la confesión de fe. Dios está preparando, Dios está equipando en la iglesia, pero si la iglesia recibe solamente teología e información, pero no se nutre de esa bendición, hermano, su fe va a ser poca. Va a ser poca, porque la fe se ejercita, no solo se aprende, se ejercita. La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Por eso el apóstol Santiago dice lo mismo. No recibís. ¿Por qué no recibís? ¿Ah? No, el murmullo no, hablen fuerte. ¿Por qué no recibís, dice? Porque no pedís. Por lo menos así dice en ese contexto del capítulo 4, versículo 2, no sé si decir sella, final. No recibís porque no pedís. Y después dice, sí, y pedís mal para completar. Cuando pedí mal. Pero primero no recibís porque no pedís. Ellos podrían haber pedido ayuda en ese momento que iniciaron la remada. Si habían visto la gloria de Dios. Pedro había visto la pesca milagrosa. La sanó a su suegra. Había visto la gloria de Dios en diferentes momentos. Acababa de darle de comer a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Había suficiente evidencia del poder de Dios. ¿Por qué dudaste? Y cuando parece que ese por qué dudaste es como que le salió la escama de los ojos, ¿no? Como cuando Pablo iba camino a Damasco a encontrarse con los del camino y se le apareció el Señor así. Duras cosas dar contra el aguijón. Y de pronto vemos a un Pablo llevado justamente a ser procesado hasta que se le cayeran las escamas y viera la gloria de Dios. Dios va a hacerte pasar por ese proceso. Te va a hacer meter en una barca, pero va a depender de ti que te quedes en esa barca y que vivas allí en esa tempestad, o que te bajes de la barca y camines a Jesús, que corras a Cristo. Hay personas como estos discípulos, posiblemente que estaban recibiendo información, pero que en la primera etapa no eran salvos delante de Dios. Yo no sé cuándo se salvaron los discípulos, pero la evidencia que a mí me da en el capítulo 8 es que ellos simplemente dijeron, ¿quién es este? Dudando. Nosotros sabemos quién es Jesús porque la Escritura nos lo revela. El Evangelio nos habla de Él. Pero ellos estaban con Él y no sabían que era el Salvador. ¿Quién dice los hombres que es Cristo? Ay, que es Jesús. No, algunos dicen que es Elías, otros dicen que es Juan el Bautista, un profeta, Jeremías, qué sé yo. ¿Y tú? ¿Y ustedes? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Gloria a Dios, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea que Pedro venía con un proceso particular. Venía con un proceso particular. Y este Pedro termina ya en su etapa final diciendo: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, primera de Pedro capítulo 5, versículo 7 en adelante, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro dice ahora: hermanos, iglesia amada, oren. Oren. Déjense de cruzar los brazos, déjense de perder tiempo, déjenla. Mire, hermano, no le voy a decir como Gigi Ávila, el cajón del diablo, le decía al televisor, ¿verdad? Algo así decía Gigi Ávila. No es eso. Pero vea menos tele. No sé qué ve. Apague eso. Váyase a orar. Deje de perder tiempo con tanto mate. Le va a salir los ojos, le va a poner los ojos verdes de tanto tomar mate. La panza un paisaje, decía un hermano. Tome mate, pero ore. Ore. Busque la presencia del Señor. Clame delante de Dios. Llore delante del Señor. Entregue sus cargas delante de Dios. Aprenda a confiar en Dios. Crezca en oración. Y lo que reciba en oración, porque Dios le va a responder, porque la palabra de Dios dice, en su bendita palabra dice que las oraciones de los justos son poderosas. Y Él dice en su palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el Señor le dé lo que te está pidiendo usted, siga clamando, siga clamando, siga clamando, porque más bendiciones de Dios van a venir sobre su vida, espiritualmente hablando y, por qué no decir, materialmente también. Amado, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todo tu camino, conforme prospera tu alma. Y hermanos, es triste ver a veces cuando la situación se pone densa, tensa en la economía, en el matrimonio, en áreas que nos afectan y nos golpean, y lo que menos hacemos es orar a Dios. Nosotros con mi esposa no orábamos juntos. Decíamos que orábamos al Señor. Y orábamos ahí nomás. Hasta que un día Sara me dice: vení, vamos a empezar a orar juntos. Y esto no fue hace mucho, hace poquito nomás. Uno está acostumbrado a las reuniones de oración, la oración con los hermanos. Y la esposa, y ella me dice: vení, orá vos primero. Porque yo siempre la gambeteaba y ella terminaba orando. Y empezamos a crecer en oración juntos. ¿Y saben que las respuestas de Dios son? Las respuestas de Dios, que Él está con nosotros, que Él nos sostiene, y que si vienen tormentas, que seguro van a aparecer, seguramente, hermanos, en ese momento de tormenta vamos a recordar que Él prometió que estará con nosotros todo día hasta el fin del mundo, y la vamos a pasar en el nombre de Jesús. Pero mientras estemos orando, mientras estemos alimentándonos y nutriendo nuestra fe, porque Dios quiere que maduremos en nuestra fe. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos abrieron sus ojos, en este sentido no lo dice la Escritura, cuando ellos estaban delante ya en esa barca, dice que vinieron y le adoraron y dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Yo creo que ellos recibieron recién allí la salvación y evidenciaron su salvación cuando ellos confesaron: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Dice que vinieron, plural. Anteriormente fue uno, Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el enviado. Y los demás, nada. Los 11 metidos en la barca, Pedro caminando sobre el agua. Parece que esos 11 nunca les llegaba la gota de agua, ¿no? Hasta que un día vinieron, plural, y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué pide Dios en este tiempo? Dios quiere fortalecer nuestro carácter. Dios quiere abrir nuestros ojos a realidades que nosotros podamos desarrollar nuestra fe en el Señor. Siempre va a haber tormentas. Siempre va a haber tormentas. Pueden ser tormentas correctivas, no como en este caso, sino como en el caso de Jonás. O pueden ser tormentas de crecimiento.
son tormentas para que seamos promovidos, son tormentas para que nuestra fe pueda crecer más y más, para que aprendamos a depender del Señor. Tenemos que seguir el modelo de Jesús. Jesús se fue a orar solo. Jesús nos invita a orar permanentemente delante del Padre, con toda oración y súplica, velando por todos los santos, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. El Señor está con nosotros, iglesia. El Señor es bueno con nosotros. La palabra debe crecer en nosotros. No seamos inconstantes, porque tenemos un Dios inmutable. La oración, hermanos, va a ser en nosotros un ancla para nuestras vidas. Es lo que va a permitirnos crecer en confianza. Y aunque Jesús esté lejos, para nosotros, Él está en medio nuestro por medio de su palabra. Y cada vez que abrimos las Escrituras, hermanos, nos encontramos con Jesús. Cada vez que encontramos una palabra, un salmo, un texto bíblico, nos encontramos con Jesús. No está lejos el Señor, Él está cerca, y más cerca de lo que tú te imaginas. Él está a tu lado. Decirle a tu hermano que está a tu lado, Él está a tu lado. Donde termina mi fuerza, en medio de la fatiga, en medio de la lucha, en medio del dolor, el Señor nos socorre y nos fortalece con su gloriosa presencia. Hermanos, Dios nos está convocando a seguir creciendo en el nombre del Señor. Cuando estoy ansioso, debo recordar que mi ansiedad es una distorsión de la realidad, que magnifica los problemas y nos hace ver todo lo demás como malo, como adverso. Y en realidad, hermanos, sacamos conclusiones erradas, dejamos de enfocarnos en el Señor, porque el mundo quiere eso, que nosotros menguemos en nuestra fe. Pero el Señor quiere llevarnos a las grandes tempestades para que en medio de esas tempestades podamos experimentar la paz y la seguridad que solamente viene del Dios que nos sostiene todos los días de nuestras vidas. Amén. Así que, hermanos, Pedro experimentó todo este proceso y Pedro pudo decir al final de todo, las palabras que las quiero leer nuevamente y se las dije, pero vamos a ir a la Escritura, primera de Pedro, capítulo 5. Qué hermoso que es el Señor, hermanos. Qué hermoso que es el Señor. Versículo 6 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el versículo... vamos a leer del versículo 2, por favor, un contexto, simplemente en la lectura y finalizamos. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, está hablando de los pastores, a los ancianos, a los obispos, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias te damos porque a través de estos textos bíblicos podemos ver la obra gloriosa en cada uno de nosotros, así como con aquellos tus discípulos, haciéndolo entrar en una barca para procesar, para tratar, para moldear, para preparar, para equipar, porque tú, Señor, ibas a preparar el momento en el cual ellos iban a extender el reino hasta lo último de la tierra. Tú estabas tratando con ellos, con sus carácter, con su soberbia, también con sus miedos, con sus temores, con sus situaciones de aflicción, como nosotros aquí hoy en esta mañana. Somos conscientes, Señor, que a veces vivimos momentos difíciles, que nos cuestan, que nos ganan, que nos cuesta porque es pesada la carga. Es muy pesada la carga. Pero confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti. Confiamos en ti, Señor. Oh, Señor. Permite, Señor, que esta iglesia pueda crecer más y más para la gloria de tu nombre. Permite que cada hermano que está maduro, que está fortalecido, pueda sostener al que está débil. Y los que están débiles recurran a los hermanos que están llenos de tu gracia, para que tengamos una iglesia fortalecida, llena de tu presencia. Que aquel que no ora se acerque a uno que ora, y aquel que ora pueda edificar, exhortar y consolar por medio de tu palabra y la oración, para que la iglesia pueda crecer cada día más para tu gloria.